Bienvenidos al Faro y el Microscopio de la Salud. Estamos en la tercera semana de noviembre del 2020. En el editorial te voy a contar las novedades de las vacunas que ha causado un revuelo generalizado. Qué ventaja, qué desventaja, cuándo las podemos esperar. El doctor Microscopio te va a contar un médico muy raro que estudia los oídos, la nariz y la garganta y la prevención que hay que hacer. Y el resumen de noticias con Andrés Klipan, te vamos a contar cuáles son las noticias más importantes, muchas que no salen en los medios masivos de comunicación, para que vos estés informado, puedas tomar precauciones y sepas qué está pasando en la Argentina y en el mundo. No te pierdas este capítulo de El Faro y el Microscopio de la Salud. Bienvenidos al Faro y el Microscopio de la Salud. Es el programa número 15, que le llamamos de Entre Casa al Fin de la Salud. Estamos en la tercera semana de noviembre del 2020. Medio increíble cómo pasa el tiempo y las cosas que pasan. Y tenemos muchas novedades que te queremos contar. Algunas te las vamos a contar en las noticias con Andrés Klipan, gracias a la edición de Adrián Farías. Y yo te voy a contar las novedades más importantes de esta semana. La primera, sabés que el presidente fue a despedir a Evo Morales, que se iba a Bolivia. Se contagiaron algunos, Gustavo Vélez, y estuvieron en una reunión sin protocolo, sin distancia, sin ventilación, sin barbijo. Y el que debería dar el ejemplo no lo dio. Ahora está aislado en la Quinta de Olivos. La verdad que es una vergüenza que las autoridades más importantes del país le pidan a los ciudadanos que se cuiden y ellos no se cuidan. La segunda noticia que ha sido un revuelo todos estos días son las dos noticias de las vacunas. La de Pfizer, que dijo que tenía una eficacia del 90%, que hay que ponerlo en un contexto. Tiene 2 dosis al día 1, la segunda dosis al día 21, y esto del 90% es a los 7 días de la segunda dosis, con lo cual todavía falta mucho camino por recorrer. Para no ser lerdo, los rusos sacaron un comunicado, los dos comercialmente, no científicamente, que dice que la eficacia de la rusa es del 92%, como si fuera una competencia de dos chicos a ver quién es mejor. En Argentina estamos probando 3 vacunas. Estábamos probando la de Pfizer en el Hospital Militar a través del doctor Pola, que también hizo un comunicado sobre plasma que después te vamos a contar. El doctor Pedro Can en la Fundación Huespe está probando una vacuna china y ahora se habilitó en 3 lugares, en La Plata, en La Matanza, en Ramos Mejía y en Capital Federal, la vacuna del laboratorio Janssen en conjunto con Johnson & Johnson, que está reclutando voluntarios. Hay 3 estudios de fase 3 en la Argentina. ¿Por qué te cuento esto? Porque el gobierno salió a anunciar que en diciembre y en enero iba a haber vacunas rusas. Te contamos en otros programas que Argentina sacó una ley que beneficia claramente a los laboratorios, haciéndolos que no tengan que pagar los platos rotos si nosotros que nos vacunamos tenemos efectos colaterales o daños, y los inmuniza a ellos, los protege para que no lo podamos demandar. La verdad que esto es una cosa vergonzosa y hacen que no podamos saber qué componentes tiene. Esa ley la firmaron diputados y senadores y salió en perfecto silencio mientras había tomas de Guernica y otros más. La verdad que no está bien. Es cierto que estamos en emergencia, es cierto que hay que apurar los procesos porque la vacuna tardan entre 5 y 15 años. Las vacunas tienen que salir antes, está bien, se están dando buenos pasos, pero no podemos renunciar a la seguridad ni a la eficiencia. Por eso es importante que vos conozcas estos y te vamos a ir informando programa a programa como lo hacemos cada semana acá en el Fin de la Salud. La otra cosa, las autoridades sanitarias que te hemos contado varias veces han hecho los compadritos, y Argentina, con los datos de esta semana pasada, ha superado en la cantidad de muertos por millón a Chile y Brasil. Y la verdad que es una tristeza. Están haciendo noticias, sacaron la ley del aborto, sacaron la ley para que uno pueda hacer autocultivo de marihuana. En realidad están tapando el desastre sanitario
de la Argentina. No terminamos la primera ola de contagios. Europa, como sabés, tiene toda una segunda. Estados Unidos hasta una tercera ola. Superan más de 50 millones los contagiados en todo el mundo. Crece el número de muertos a nivel mundial y todavía nos faltan datos. Y hay dos desafíos que hoy te quiero contar muy importantes que pusimos acá. Primero hay que producir las vacunas y que terminen la fase 3. Eso tarda entre 6 meses el primer reporte a 2 años. Las van a sacar antes. Después empieza un desafío de logística. Puse acá unos contenedores de frío, ¿sí? Porque la vacuna de Pfizer necesita entre menos 70 y menos 80 grados porque es de ARN mensajero con una partícula viral. Inventaron dos genios que son inmigrantes turcos que están en Alemania, que diseñaron una molécula que ingresa al cuerpo con un pedacito de una molécula que codifica hacer como si vos tuvieras el virus, pero no lo tenés y generás anticuerpos. Pero para que esto funcione, esta vacuna funcione, tiene que estar a menos 80 grados. Te vamos a mostrar en un gráfico que te va a mostrar Adrián Farías cómo el avión tiene que tener refrigeración, llegar a un país, ir en camiones con refrigeración hasta los vacunatorios, tener freezer especiales, descongelar y vacunar. La verdad que es una logística muy compleja. La vacuna de Rusia necesita menos 19, menos 20 grados, bajo cero por supuesto, y las vacunas que damos habitualmente entre 2 y 6 grados. La ventaja de esta tercera fase de la vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen es que es una sola dosis y no necesita cadena de frío. Hay diferentes vacunas, 216, 11 en fase 3, algunas la vamos a encontrar, pero tiene una logística, conseguir el vidrio, las jeringas, los frasquitos, las agujas, la distribución. Por eso pusimos acá para que puedas ver la cantidad de elementos que hace falta para vacunar a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con esto que es muy importante? No va a haber este año ni a principios del año que viene, del 2021, vacunas para todos. Primero tenemos que terminar la fase 3, ver si son seguras y eficaces. Después vamos a vacunar a los profesionales de salud, a las personas de riesgo y en una segunda etapa de producción, si todo esto funciona bien, llegarán. O sea que la población general va a tener vacunas a finales del 2021 o recién para el 2022. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay que saber convivir con el virus todo el tiempo y la única manera, se vienen las fiestas, viene Navidad, Año Nuevo, vacaciones, ¿qué tenés que hacer? Usar barbijo, como te mostramos la semana pasada, que hay que usarlo bien ajustado, siempre barbijo, estar a una distancia de 2 metros y las reuniones, las fiestas de fin de año tienen que ser al aire libre en lugares súper ventilados. Si no, la gente se va a contagiar. O reducir el número o no juntarse. Porque en Argentina hoy tenemos más de 1.300.000 contagiados con muy pocos test, ¿sí? Muy pocos test, poco aislamiento. Bajamos de 5.000 a 4.400 personas en terapia intensiva porque aumentó la mortalidad y tenemos más de 33.000 muertos, entre 200 y 500 por día. Las camas de terapia intensiva a nivel país están ocupadas al 56%, pero hay provincias que tienen entre el 80 y el 90%, como te vamos a contar en las noticias. Y hay agotamiento del personal de salud que se sigue enfermando y algunos lamentablemente fallecen. Por todas estas razones, la mejor manera es la prevención y los cuidados. Tuyo, de tus familiares, de la gente que vos querés, del lugar para trabajar. Se puede salir, te podés juntar, pero con estas condiciones que te vamos contando. Las vacunas son tan solo una de las estrategias para prevenir el coronavirus. Y eso para que se instale y volvamos a lo que conocíamos como normalidad, ¿sí? Va a tardar 1 año, 2 o más porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, seguí cuidándote, lavate las manos, usá barbijo, mantén la distancia, reunite al aire libre y cuidá tu salud porque es cierto que no todos se mueren, para algunos es una enfermedad leve,
pero para algunos es una enfermedad mortal. Hay buenas noticias con el plasma recuperado, que después te vamos a decir, pero lo importante es que tengas en claro esto, porque nadie te va a proteger. De hecho, la ley que sacaron de vacunas en la Argentina protege a los laboratorios, protege a las autoridades que pueden comprar y hacer lo que quieran. Hay negociados económicos también, mucha plata, millones de dólares y euros, estamos hablando de cifras escalofriantes. Es cierto que necesitamos vacunas, no importa el costo, pero en el medio de esto algo no huele bien. Cuídate, te estamos informando, nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Hoy el doctor Microscopio te va a contar de una manera divertida qué hace un médico que tiene una especialidad muy rara, el otorrinolaringólogo. Es el que estudia cómo estás de los oídos, de la nariz, de la garganta y sobre todo de las cuerdas vocales. Cada cuánto hay que ir, qué precauciones hay que tomar, porque es importante que los chicos o los profesionales que usan la voz se hagan una consulta. No te pierdas al doctor Microscopio. Hay médicos que tienen un nombre difícil, otorrinolaringólogo. ¿Cuándo tengo que ir ahí? Bueno, si tenés un problema del oído, de la garganta o de la nariz, el especialista en estos tres órganos es el otorrinolaringólogo. ¿Por qué es importante? Porque puede medir si los chicos escuchan bien a través del oído y de todas sus partes, se puede hacer una audiometría y hoy tenemos un serio problema porque mucha gente está usando auriculares o audífonos a tal sonido tan alto que lesiona el oído. La gente que usa la voz, los locutores, los médicos, los docentes, la gente que canta, tiene que revisarse las cuerdas vocales que están ubicados acá en la laringe, lo que llamamos la nuez de Adán, y se hace una laringoscopía directa o indirecta para ver cómo están las cuerdas vocales. O ver la nariz con los cornetes y si respiro mal o tengo sinusitis, también lo consulta este médico. Si ves que tu hijo o vos tenés problemas con la audición, con la voz, que cambia el sonido de la voz, el agudo de la voz, o se te tapa la nariz o respirás mal, consultá con el otorrinolaringólogo. Ahora me voy a seguir investigando. Te espero para que junto al doctor Microscopio descubramos todo lo que no se ve. Bienvenidos al resumen de noticias del Faro y el Microscopio de la Salud, acá en la tercera semana de noviembre del 2020, en el programa número 15. Y te vamos a resumir cómo estamos en Argentina en la actualidad. Los datos en las últimas 24 horas han hecho más o menos 30.000 testeos, algún día hay un poco más, algún día hay un poco menos, y han hecho hasta ahora 3.400.000 pruebas. Eso es muy bajo porque da 74.000 testeos por millón de habitantes. Seguimos testeando muy poco y eso que empezamos en marzo. Los infectados a hoy superan 1.300.000 y la verdad que los números cada vez son más altos. Tenemos entre 10.000 y 17.000 casos diarios. Los muertos superan los 35.000 y han muerto en los últimos días más de 200 a 400 pacientes y Argentina superó los muertos por millón a países vecinos como Chile y Brasil que nuestras autoridades criticaban por el mal manejo. Han bajado la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, teníamos más de 5.000, hoy tenemos 4.400 y tiene que ver con la cantidad de fallecidos que tenemos. El Ministerio informa que la ocupación de camas de terapia intensiva por coronavirus está en el 56%, pero cuando lo desglosamos según datos oficiales, en Río Negro la ocupación de camas de terapia intensiva es del 90%, en Neuquén el 84%, en Santa Fe el 80% y en Chubut el 76%. Y cuando vos te preguntas, ¿dónde están los 4.400 pacientes en terapia intensiva? El 37% está internado de ese total en la provincia de Buenos Aires. Sigue habiendo internados graves en la provincia de Buenos Aires. El 29% en la provincia de Córdoba y el 5% en la provincia de Santa Fe. Estos son los datos de la realidad y la situación epidemiológica en la República Argentina.
hay un tema del cual muy poco se habla, diría prácticamente nada, y lo traigo hoy al programa por distintas consultas que me llegaron a este programa y también al canal 26 y tienen que ver con los servicios de PAMI, sí, de PAMI, de nuestros abuelos. Y hemos llegado a la conclusión que en el PAMI hay problemas de entrega de medicamentos en algunas áreas. Ante las reiteradas consultas que se nos hacía llegar o inclusive solicitudes de si se le podía dar alguna ayuda a pacientes que no están recibiendo la medicación, bueno, consulté directamente con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad y muy comprometido en el tema, y él me contó que según el registro de denuncias que tienen en la Defensoría, por ejemplo, está determinado que hay demoras en las entregas de medicamentos retrovirales, por ejemplo, para los pacientes con HIV-Sida. Hay problemas gravísimos, puntualiza Eugenio Semino, con los prestadores de diálisis por falta de pago y no actualización de aranceles. Las prestaciones, me explicaba, están cada vez con mayores dificultades. En términos de aranceles, se está abonando lo mismo que se pagaba el año pasado y la mayoría de los componentes de los costos variaron de manera notoria. Los insumos del área de diálisis tienen sus costos, esta es una explicación muy válida, tienen sus costos dolarizados, aún con el dólar oficial están desfasados. Por eso, repito, hay problemas de pago y por consiguiente problemas de prestación, que tiene que ver con todo el área de diálisis. En geriátrico, me explicaban, se están pagando, lo está haciendo el PAMI, Luana Bornovich, su titular, están pagando los mismos aranceles, los mismos 40.000 pesos por internado que se pagaba el año pasado. Me decían que si a esto se suma la pandemia, las paritarias y el impuesto de valor de los insumos, bueno, los ha asumido en esta crisis por la que están pasando y redunda en las prestaciones, en la atención a los jubilados, que termina afectando su salud. La atención está puesta en las vacunas, que hay 216 proyectos, 11 en fase 3, los otros en fase preclínica, en fase 1, en fase 2. Recordá que son 4 fases, más la etapa preclínica, como te contamos en otros programas. Y hoy te queremos contar 2 cosas. La primera es, ¿quiénes están detrás de la vacuna del laboratorio Pfizer? Son 2 personas que nacieron en Turquía, emigraron a Alemania, se llaman Özlem Türeci y Uğur Şahin. Son un matrimonio de médicos y científicos que fundaron un laboratorio y se dedicaban a la oncología. Ellos desarrollaron un método para vacunas individuales o personalizadas con un mensaje en un código genético de ARN. Cuando ellos leyeron en enero la publicación de The Lancet de este nuevo virus, dijeron, dejamos todo y pusieron su laboratorio, 500 personas, a trabajar y encontraron un método de ARN mensajero que poniéndole una partícula viral introducida al cuerpo genera anticuerpos. Esto tiene que ser refrigerado a menos 70, menos 80 grados y es la revolución más importante de la medicina, con ensayos provisorios de fase 3 que a los 7 días de la segunda dosis, al día 28, dan un 90% de anticuerpos. Faltan más pruebas, pero vamos bien en ese aspecto. Argentina está probando de esas 11 vacunas, 3. En el Hospital Militar se está probando esta vacuna de Pfizer. El doctor Pedro Can, en la Fundación Huésped, está probando la vacuna china. Y ahora hay una convocatoria en La Matanza, en Ramos Mejía, en La Plata y en Capital Federal, del laboratorio Janssen, que tiene en combinación con Johnson & Johnson, para empezar la ventaja de una vacuna que es una sola dosis y no requiere refrigeración. Vamos a ver qué procesos avanzan. Argentina está participando en el estudio de fase 3
de 3 vacunas y sabés que se ha hecho un convenio con el laboratorio Oxford para procesar parte de la vacuna en la Argentina que se va a envasar posteriormente en México. Estos días hemos escuchado múltiples declaraciones de distintos funcionarios de nivel nacional y provincial, desde los ministros de salud hasta los secretarios y el presidente de la Nación, anunciando justamente la cantidad de vacunas, por ejemplo la rusa, que iba a llegar a nuestro país. Pero nuestra duda estaba centrada en, ¿ya están preparados los operativos? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Se firmaron contratos? ¿No se firmaron contratos? ¿Realmente son 25 millones de vacunas? Etcétera, etcétera. Por eso, lo que les voy a contar ahora está todo chequeado y me lo han dicho de manera oficial, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación a través de los distintos ministerios. Miren, hemos podido constatar que hasta ahora no hay ningún contrato firmado con ningún laboratorio ni ningún país. Si quieren poner al nombre del país, es Rusia. Lo que me han dicho, tanto en provincia de Buenos Aires como en Nación, que es todo de palabra. Es decir, no hay nada firmado todavía. Y me hacen la siguiente aclaración. Son 25 millones de dosis los que se está hablando con el gobierno ruso, 25 millones de dosis, que quiere decir que serían, en caso de llegar esa cantidad, 12.500.000 pacientes, porque ustedes saben, consta de una primera dosis y una segunda dosis. Entonces ya no van a ser, o no serían 25 millones de pacientes o de personas vacunadas, sino exactamente la mitad. Pero todavía no hay nada firmado al respecto. ¿Qué es lo que nos dicen del Ministerio de Salud de la Nación? Que en esta primera etapa va a ser el Ministerio de Salud de la Nación quien va a concentrar la compra y la distribución de cada una de esas vacunas. De allí se van a derivar a las provincias y las provincias lo van a llegar a hacer lo van a derivar según las necesidades a cada una de las municipalidades. Se está hablando, por ejemplo, con las provincias por la cuestión de logística, pero aún sin saber qué vacuna se comprará, porque aún no fue aprobada ninguna, como le decía el doctor, están en fase 3. Y cada una de estas vacunas tiene características distintas. Alguna puede ser liofilizada, pero otras pueden necesitar de 2 a 8 grados de refrigeración, o menos 70 o 80 grados. Y según qué vacuna se vaya a utilizar, es la logística que se debe emplear. No hay información certera sobre la logística que se va a implementar. Según me dijo Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud, y leo textual, las ofertas concretas que se están analizando en el gobierno nacional en esta primera etapa para iniciar la vacunación son las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, la de Rusia, la de Johnson & Johnson y la de China. Me vuelven a decir que todavía no hay nada firmado. ¿Qué me dicen desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? Que provincia va a armar su propio operativo de vacunación en escuelas y en vacunatorios, pero todavía no se sabe qué establecimientos ni la logística que se va a emplear. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, hizo público que en esta logística van a ser utilizadas las Fuerzas Armadas, que conocen de logística y tienen operación para llevarlo adelante. Cuando hablo con los distintos jefes de ejército, de armada o de aviación, me dicen que se han enterado por los medios de comunicación lo que ha dicho el ministro Rossi, pero ellos todavía no han tenido ninguna reunión formal para ver cómo va a ser esta logística ni quién va a estar a cargo de las mismas. Y por último, en la provincia de Buenos Aires me dicen que ya hicieron un requerimiento para esta primera etapa de vacunación, es decir, los esenciales, los más vulnerables y los mayores de 60 años, de
6 millones de dosis. 3 datos muy importantes sobre vacunas tiene que ver. Primero, no hay ninguno que haya terminado la fase 3 y que esté preaprobada o aprobada. Acordate igual que la aprobación va a ser una aprobación de emergencia por el riesgo que hay en la pandemia. No va a ser como una vacuna normal. O sea, se va a autorizar con riesgo. Eso es una cosa a tener en cuenta muy importante. La segunda cosa que se habla poco es del costo. Oxford, como donó la patente, se habla que la vacuna va a tener un costo por dosis de 3 a 4 dólares. La vacuna rusa oscilaría entre 19 y 20 dólares cada dosis, estaríamos hablando de 40 dólares la vacunación completa. Y la vacuna de Moderna se habla que la compró toda Estados Unidos y costó 32 dólares cada dosis. Gran diferencia de precio, habrá que ver cuál es más eficiente y más segura, pero hoy hay una variabilidad hasta ahora entre 4 y 32 dólares, multiplicado por los millones de dosis que necesitamos en Argentina y en el mundo, te das cuenta que las cifras son millonarias y que empiezan a correr otros intereses muy complejos. La tercera pata de este tema de las vacunas, como decía muy bien Andrés, es la logística. Adrián Farías te va a mostrar, mientras yo voy hablando, una imagen muy buena que hizo la BBC que cuenta cómo un avión transporta refrigerada, en el caso de la vacuna de Pfizer, que tiene que llevar contenedores con una temperatura entre menos 70 y menos 80 grados para que no se altere la vacuna de ARN mensajero. Llega al aeropuerto, unos camiones especiales transportan hasta el centro de vacunación, donde puede permanecer hasta 6 meses guardado. Después hay que transportarla y llevarlas a los vacunatorios y esto descongelarlas, ponerlas de 2 a 8 grados y después recién aplicarla. Una logística compleja, se puede hacer, no tenemos hoy esos freezer ni esos métodos para almacenar y transportar con seguridad. Todavía no sabemos si va a ser esta la vacuna o alguna de las otras 4 que Argentina tiene solo tratativas de diálogo. No hay ni preacuerdos firmados, al menos que informen oficialmente. Por eso son importantes que conozcas estas noticias. La Auditoría General de la Nación es un ente de control que, a diferencia de la Sindicatura General de la Nación, que está a cargo o en manos de la Presidencia de la Nación, la AGN del Parlamento. Y su titular, el titular de la Auditoría General de la Nación, está a cargo de un opositor, en este caso Miguel Ángel Pichetto. Hago esta introducción porque este organismo de control acaba de descubrir algo gravísimo que ya lo está investigando la justicia federal. Y es un presunto perjuicio para el PAMI en remedios oncológicos de 1.442 millones de pesos. Se trata de un convenio entre el PAMI y los laboratorios que establecían descuentos que al parecer nunca se realizaron. Las operaciones ocurrieron entre agosto del año 2017 y marzo de 2018, es decir, del gobierno anterior. Por eso marco que el titular de la AGN es Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente de la Nación de Mauricio Macri. Además, dice la Auditoría General de la Nación, se llegó a pagar por un principio activo hasta 24 veces más que lo abonado por el Ministerio de Salud por el mismo producto. Y no se controló la entrega efectiva de las drogas a los afiliados. Según la AGN, las operaciones en cuestión se realizaron, como les decía, entre agosto, octubre y noviembre y diciembre de 2017 y de enero a marzo del año siguiente, en el marco de un convenio entre la obra social de los jubilados y las 3 cámaras que nuclean a los principales laboratorios de nuestro país. En ese pacto se incluían 2 artículos relacionados con el precio de los remedios. Y leo textual lo que dice la causa judicial. En primer lugar,
el artículo número 15 señalaba que la industria aplicaba sobre el precio de venta al público un descuento del 50% por cada medicamento oncológico y para tratamientos especiales. En segundo lugar, el artículo 80 marcaba que la industria aseguraba que el descuento final otorgado al PAMI sobre el precio de venta al público de un medicamento será igual o superior al otorgado a cualquier obra social de la República Argentina. Pese a esto, la AGN descubrió que no se tuvo evidencia del procedimiento de cálculo efectuado para determinar la aplicación, valuación y los débitos previstos en estos dos artículos. Es mucho más larga de toda la denuncia que tenemos aquí, que hizo la Auditoría General de la Nación, pero lo que concluye es lo que comentábamos al principio. El informe es lapidario porque alertó sobre el posible impacto en el acceso también a los afiliados a futuras prestaciones de medicamentos y además el posible enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que hicieron la vista gorda para que el PAMI tuviese un perjuicio de 1.442 millones de pesos, dinero que quedó en manos de los laboratorios. En la búsqueda de remedios y soluciones y vacunas contra el coronavirus, el doctor Fernando Polas, presidente de la Fundación Infan, presentó un informe de estudio sobre el plasma de convalecientes. ¿Te acordás que al principio de la pandemia se hablaba maravillas? Después se dejó de usar y ellos han hecho una investigación de 6 meses con una inversión de más de $180.000, donde comprobaron que si se usa plasma de convaleciente en personas que están levemente enfermas con pequeños síntomas, y usó una analogía muy buena: detengamos al ladrón antes que entre a robar. Entonces, cuando una persona empieza con síntomas leves, al tercer día se le empieza a aplicar suero de personas convalecientes, o sea, anticuerpos, y de esa manera mejoró terriblemente y evitaron formas graves. En concreto, él informó que a las 72 horas de los síntomas leves activos, no en pacientes graves, que ahí no sirve porque el daño ya está hecho, el 11% de los que recibieron el plasma se enfermó gravemente, mientras que se enfermó el 30% de los enfermos que en vez de plasma recibieron un placebo. Por eso se sabe que si tenés síntomas leves y te aplican plasma en los primeros 3 días, la enfermedad baja la mortalidad y baja la gravedad. Una buena noticia descubierta por el equipo de investigación del doctor Fernando Polas. No hay una sola autoridad a nivel nacional o provincial o municipal de todo el país que no destaque la labor del personal de salud en esta pandemia. No hay nadie que objete algo, porque han dado hasta su vida en pos de la salud de los enfermos y para combatir el coronavirus. Sin embargo, cuando es el momento de pagarles, de abonarles lo que les corresponde, de aumentar sus salarios, nadie lo hace. Por eso, el lema de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, que es: somos esenciales, queremos que nos paguen como esenciales. ¿Y por qué están diciendo esto? Porque están convocando a una nueva manifestación, a un nuevo paro. Esto está previsto para el 17 de noviembre, pero sepan que vienen luchando y lo van a seguir haciendo en los tiempos que han corrido y que corren hacia adelante. Y en la convocatoria a este paro dicen lo siguiente: ante la insuficiente oferta de recomposición salarial efectuada por el gobierno de la ciudad, en la mesa paritaria, la Asociación de Médicos Municipales han decidido convocar a un paro de médicos de 24 horas, justamente como les decía, para el próximo martes 17 de noviembre, manteniendo, como lo hacen siempre, las guardias abiertas y con presencia de personal para urgencias. Pero lo que queremos puntualizar es esto, ¿no?
Es una vergüenza que por un lado se exalte su labor, pero después no se le quiere recomponer el salario, ni siquiera igualando a la inflación. Ni siquiera eso, una vergüenza. La verdad que es vergonzoso que a todo el cuerpo médico, a todo el personal de enfermería, a todos los auxiliares de la salud, no le hayan hecho una paritaria acorde al esfuerzo que están realizando, que esté congelado y aparte como hay pocos pacientes, porque se han cerrado muchos servicios, muchos médicos no pueden trabajar ni facturar sus horarios y algunos los hacen trabajar a distancia, hacen receta por WhatsApp, telemedicina y no se le paga. La verdad que es vergonzoso, por eso van al paro y también a nivel nacional hay reclamos muy importantes. Para finalizar las noticias, te quiero contar una noticia que no tiene que ver con el coronavirus, pero sí con algo que venimos defendiendo hace muchos años. Estos días falleció de coronavirus el jefe de investigación de Gendarmería que dictaminó que al fiscal Nisman lo asesinaron entre 2 o más personas. Él hizo en la sede de Gendarmería la reproducción del baño donde apareció muerto y a través de las manchas de sangre reconstruyó la forma en que lo asesinaron. Falleció tristemente después de un mes de estar internado, que tenía una neumonía bilateral y falleció por padecer coronavirus. Quiero traer esta noticia, ustedes saben, muchos saben, algunos no, que yo me he presentado ante el fiscal Tayano y he presentado varias pruebas, 32 hojas, con las pruebas sobre el asesinato del fiscal Nisman, que todavía está pendiente. En honor al jefe de inspectores o supervisores de Gendarmería que llevó adelante esta confirmación, que está en manos de la justicia, hacemos desde este humilde programa un reclamo para que la muerte del fiscal Nisman sea investigada y finalmente conozcamos la verdad. Te esperamos la próxima semana. Tenemos muchos amigos que recorren el mundo y están en diferentes países y nos cuentan cómo es la salud, cómo son las costumbres de diferentes países. Hoy, en el fin de la salud, en el faro y el microscopio de la salud, argentinos en el mundo. Hola Claudio, hola audiencia del Faro y el Microscopio, mi nombre es Silvina Mela, estoy en Alemania, hoy es viernes 13 de noviembre y es un día muy feo, por eso estoy hoy desde casa. Alemania tiene 83 millones de habitantes y desde el comienzo de la pandemia, en marzo del 2020, se llevan contabilizados un total de 751.095 personas infectadas con el virus COVID-19, de los cuales 12.200 han fallecido. De ayer a hoy, el número de casos se incrementó en 23.542. Como la evolución de los casos ha sido de una forma progresiva muy fuerte en las últimas semanas, el gobierno alemán ha decidido implementar un lockdown el 2 de noviembre. Desde el 2 de noviembre a la fecha, si bien hubo un pico de casos, ahora recién se están viendo una bajada en la curva, lo que va a permitir a relajar un poco más el sistema de salud, que está trabajando en situación de mucho estrés en este momento. El lockdown que implementaron los países de Holanda, Bélgica y Francia también está mostrando buenos resultados y permite al sistema de salud tomar aire y relajarse un poco y no estar tan condicionados con la cantidad de infectados que necesitan atención, sobre todo en unidades de terapia intensiva. Bueno, el lockdown en Alemania es, digamos, parcial, afecta a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, restaurantes, clubes, bares, todo el tema de gimnasios. Esa actividad está paralizada. Si bien el comercio sigue funcionando normalmente, siempre usando barbijo, en las escuelas también, el barbijo lo usan los alumnos y los docentes durante toda la clase. Tienen que ventilar, se hace complicado en el invierno, están viendo si se pueden instalar filtros de aire especiales en las aulas para hacer la actividad escolar más segura. Últimamente
la cantidad de alumnos y docentes que se encuentran en cuarentena por estar en contacto con algún caso de COVID positivo alcanza 300.000 alumnos y 30.000 docentes, lo que representa aproximadamente un 3% del total de la población de la educación. Bueno, como pueden ver, el mapita de Alemania hoy está casi completamente rojo, por eso se ha tomado esta medida y el gobierno apela obviamente a la población a evitar las reuniones sociales, que no sean más de 10 personas si se tienen que reunir y si es posible que sean solo de 2 grupos familiares, porque esto hace posible luego el seguimiento en caso de dar un caso COVID positivo. Bien, por otro lado tenemos la vacuna. Hay una empresa alemana que se llama BioNTech, que es la que desarrolló esta vacuna, junto con el laboratorio Pfizer. Han comenzado con las pruebas clínicas de la vacuna en Alemania en abril y en Estados Unidos en mayo. Esta vacuna ha demostrado una efectividad del 90% y ahora empieza toda la discusión política. Nuestro ministro de Salud, el señor Spahn, ha hecho presión a sus compañeros de la Unión Europea para firmar contratos y cerrar contratos sobre el aprovisionamiento de las dosis necesarias para la Unión Europea y luego para implementar el plan de vacunación, que si bien todavía no hay nada fijo, sí se considera a los grupos de riesgo y a todo el personal relacionado al sistema de salud en primer lugar. Por otro lado, tenemos un tema bastante complicado en Dinamarca con los bisones. 17 millones de animales han sido sacrificados por directiva del gobierno danés para evitar que el virus mutante en los bisones afecte la efectividad de la vacuna que está en desarrollo. Esto ha sido muy polémico. Todos los partidos ecologistas de Europa están haciendo presión en el Parlamento Europeo para evitar en un futuro este tipo de crianza intensiva en Europa. Bueno, esto es todo por ahora. Les deseo una buena primavera. Cuídense, disfruten el buen tiempo. Aquí empieza el invierno y es la época más complicada. Ustedes ya lo han pasado. No dejen de cuidarse. Llegamos al fin del Faro y el microscopio de la salud. Te contamos qué pasa, qué va a pasar y qué precauciones tenés que tomar. La gran vacuna sigue siendo el barbijo. Las vacunas van a llegar, pero falta bastante. Mientras tanto, para no enfermarte, acordate que en Argentina tenemos más muertos que Chile y Brasil por millón de habitantes. La diferencia y la vacuna la hace la prevención. Cuídate vos, cuidás a tu familia y cuídate mucho porque esto está continuando y va a ser muy serio. No te desanimes, esto va a pasar. Te espero la próxima semana. Un gran abrazo.